Estudio Jurídico Laboral, Dr. Carlos A. Negro, Doctora Regina Rinaldoni, Doctora Silvia P. Palud. Asuntos laborales, accidentes de tránsito, sucesiones, familia y defensas penales. Belgrano, número 1703, esquina Capdevila. Teléfonos 034 72 444 545 15 54 36 64. Marcos Juárez. Buenos días a todos, nuevamente aquí en el Micro Jurídico. Hoy les trajo un tema que va a abarcar a todos ustedes de su casa, seguramente todos los que van a estar escuchando les va a interesar. Y es el derecho del consumidor, específicamente el derecho a la información de los consumidores. Es tan amplio y tan abarcativo el tema de los derechos al consumidor que, bueno, por una cuestión de tiempo tuve que seleccionar uno de estos aspectos. La idea es brindarles ciertas nociones o herramientas para que ustedes puedan conocer cuáles son sus derechos y de esta manera poder acceder a un trato más justo como consumidores. Lo primero que deben tener en cuenta es qué es una relación de consumo, porque a veces no está del todo clara. Una relación de consumo es el vínculo, un vínculo jurídico se dice, que se genera entre el proveedor de un servicio o el productor de un producto y el consumidor. ¿Y quién es consumidor? Consumidor es toda aquella persona física o humana, como le llama ahora el Código Civil, o jurídica que adquiere o utiliza de manera, puede ser de manera gratuita o de manera onerosa, un bien o un servicio también, ¿sí?, como destinatario final en beneficio, puede ser en beneficio propio o en beneficio de su familia o su entorno social. Ese es el consumidor. Entonces, en base a este concepto, sin lugar a dudas, todos estarán pensando que son consumidores. Y sí, todos somos consumidores. Permanentemente consumimos hasta el aire que respiramos. Así que esta información les va a servir absolutamente a todos. El nuevo Código Civil viene a incorporar un piso mínimo de derechos que le corresponden a los consumidores o a los proveedores también, que antes, previamente a la incorporación en el Código Civil, estaban establecidos en una ley que es nacional y que sigue vigente esa ley nacional, que el rol que viene a cumplir ahora es aumentar esos derechos que puso el Código Civil. Entonces vamos a hablar de este piso mínimo de derechos que se incorporó al nuevo Código Civil. Lo que intenta regular el Código Civil, lo que intenta paliar es justamente una relación de desigualdad que hay entre el consumidor y el proveedor. Siempre el sujeto consumidor es un sujeto que contrata en condiciones de debilidad. Eso nunca hay que perderlo de vista. Nosotros vamos a una empresa de medicina prepaga y nos dicen, si no firmas acá, no te damos el servicio. Vamos a comprar el servicio del cable, y si te dicen, si no firmas acá, no vas a tener el servicio. Eso es poner al consumidor en una situación de desigualdad. Entonces la ley viene de alguna manera a intentar paliar este inconveniente. Pero bueno, por supuesto que el cambio de alguna manera viene a ser más inclusivo para los consumidores, aunque a mi criterio todavía falta mucho en la práctica para que los consumidores verdaderamente veamos nuestros derechos amparados. Con respecto al derecho a la información o al deber de informar, que es la contracara al derecho a la información, tenemos que saber que el proveedor tiene que brindarnos una información que en principio sea cierta y detallada, ¿sí? Esta información debe ser cierta y detallada. El detalle debe ser respecto a las características esenciales que tenga el producto que nos están vendiendo o el servicio que nos pretenden prestar. Esta información, sin lugar a dudas, debe ser previa a prestar el consentimiento para firmar un contrato de consumo, pero también te deben brindar información acerca de cómo va a ser la ejecución de ese servicio, en caso de que sea un servicio, y cuál va a ser tu derecho a rescindir ese contrato de consumo. La información debe ser lo más completa posible y también, dice la ley, debe ser gratuita la información y, por supuesto, con la claridad necesaria que permita la comprensión y el entendimiento del consumidor. No puede ser que una información en un producto esté escrita en otro idioma, tiene que ser en idioma castellano, por supuesto. A esto se refiere con que la información sea clara. ¿Qué abarca la información? Es decir, ¿cuál es el alcance que tiene la norma con respecto a esto? La información se exige, como dije recién, en una etapa
precontractual, que es para la formación del consentimiento del contrato de consumo, en la etapa de ejecución contractual y en la etapa postcontractual también, ¿sí? A esto me refiero en la posibilidad, como dije recién, de rescindir el contrato. Como consumidores debemos conocer absolutamente todo. ¿Y qué pasa con estas empresas o concesionarias que de alguna manera no brindan esta información? Bueno, la ley estipula de que van a tener el deber de reparar en caso de ocasionar un daño al consumidor por la falta de esta información. Ahora bien, de una buena información, por supuesto que va a depender que el consentimiento que se brinde en ese contrato sea libremente formado y absolutamente sin ningún vicio en la voluntad de firmar ese contrato de consumo. La información encierra dos aspectos que son básicos. Un aspecto negativo, que es abstenerse de dar una información que sea errónea, y un aspecto positivo, que es el de transmitir absolutamente toda la información exigible, por lo menos. Ahora bien, ¿en qué casos generalmente se vulnera este derecho? Y es un caso que seguramente todos los que están escuchando por el que han tenido que pasar, y es el de los formularios de adhesión. Es una situación que se genera principalmente cuando las grandes empresas utilizan estos formularios de adhesión para el perfeccionamiento del contrato. Te dicen, firma acá, ¿sí? Y todas estas son las condiciones que nosotros, como sujetos activos de la relación del consumo, te estamos imponiendo. ¿Cuál es el problema de estos contratos de adhesión? Que en la parte de abajo o en la parte de atrás se encuentra la famosa letra chica, y en la letra chica es donde hay una serie de derechos para estas empresas o concesionarias, o bien deberes que deben cumplir los consumidores que no son informados de manera correcta. Entonces, esto no puede estar en la letra chica, porque después es ahí donde se cometen los abusos. Por suerte, la reforma del Código Civil, y con este objetivo de subsanar esta debilidad que tiene el consumidor en esta relación de consumo, le da la posibilidad al juez que de oficio, sin necesidad de que lo pida la parte, sino de oficio, pueda decir que en esa letra chica hay algunos derechos que se vulneran con respecto al consumidor, ¿sí? Hay derechos cláusulas abusivas, que son las que se llaman y que seguramente todos ustedes escucharon. Las cláusulas abusivas son estas cláusulas que generan más derechos para el proveedor y más deberes para el consumidor, y que de alguna manera no los informan correctamente. ¿Qué sucede con las publicidades? Y este es otro tema interesante. Las publicidades no deben contener indicaciones que sean falsas. A su vez, no deben efectuar comparaciones de ese producto con otros productos que no sean exactamente iguales. Y esto es un tema muy interesante que ya estaba en la ley del consumidor, todas las precisiones que se formulen en la publicidad generan la obligación de prestarlas para la empresa. ¿Qué quiero decir con esto? En una imagen yo pongo la comida que voy a vender, soy una empresa de comidas, y pongo una imagen de la comida que voy a vender y tiene que ser exactamente igual. No puede ser que vayamos a comprar ese producto que nos figure en la imagen y después nos entreguen otro, ¿sí? Que esto es muy común. ¿Qué acciones tenemos nosotros como consumidores? Los consumidores afectados, o que de alguna manera resulten o vean que sus derechos están siendo vulnerados, tienen que primero agotar una instancia extrajudicial, es decir, intentar subsanar esos errores de manera extrajudicial antes de llegar al juez, para luego después, si esto no se arregla extrajudicialmente, decirle, señor juez, yo lo intenté vía carta documento, vía reclamo en defensa del consumidor y no lo pude lograr, así que le pido que usted resuelva esta situación. Siempre el juez va a resolver lo que sea más beneficioso para el consumidor. ¿Por qué? Porque siempre la ley intenta estar del lado del sujeto más débil, y el sujeto más débil es, sin lugar a dudas, el consumidor. Entonces, como consejo profesional, el que puedo darles es que intenten de que no se queden callados. A veces son grandes empresas y nos vemos como personajes chiquititos que no podemos hacer nada, y no. Tenemos acciones, podemos entablar ciertas acciones, la ley nos protege.
sigo insistiendo a mi criterio, todavía falta mucho, porque a veces los daños que se generan son muy chiquititos por poca plata, y es lo que le pasa a muchas personas. Es decir, a mí por 50 pesos están vulnerando mis derechos, entonces me sale más caro ir de un abogado e iniciar una acción judicial. Bueno, todos los procesos que tengan que ver con los consumidores son absolutamente gratuitos. Por eso la ley los pone gratuitos, porque justamente a veces se vulneran en pequeñas cantidades de dinero los derechos de los consumidores. Así que bueno, como consejo, lo mismo, siempre intenten, hay que hacer justicia por este tipo de casos, consúltenle a profesional de confianza que ustedes tengan, y bueno, espero haber sido clara con este tema. Me circunscribí el deber de información, pero va a haber mucho más para hablar con respecto a los derechos de los consumidores y usuarios. Muchas gracias, hasta el próximo micro.